Plaza Podcast. Historias que cuentan. El tabaquismo, durante décadas una epidemia global, enfrenta ahora un desafío sin precedentes, la posibilidad de criar una generación sin fumadores. Aunque las cifras de fumadores diarios en España muestran un declive constante, la batalla contra este hábito persiste, con nuevas formas de consumo como el vapeo, planteando interrogantes sobre el horizonte de esta lucha. Según datos recientes de la Organización Mundial de la Salud, el tabaquismo cobra 8 millones de vidas al año en todo el mundo, una estadística alarmante que motiva a los gobiernos a tomar medidas enérgicas. En este sentido, por ejemplo, el Reino Unido ha dado un paso audaz al prohibir la venta de tabaco para quienes nacieron a partir de 2009, un movimiento que plantea un precedente significativo en la búsqueda de una generación sin tabaco. Pero, ¿qué está sucediendo en España? ¿Qué políticas se necesitan para reducir el consumo de tabaco? ¿Será esta la primera generación que diga no al tabaco? Hoy en Plaza al Día, cuenta atrás para la primera generación sin fumadores. Saludamos a Raquel Fernández, es la presidenta de la Asociación No Fumadores. Señora Fernández, muy buenas. Buenas. Vamos a empezar por hablar de la posibilidad de criar una generación sin fumadores en España. ¿Qué opinión tiene al respecto? ¿Lo ve posible? Evidentemente la opinión es favorable, es algo que llevamos pidiendo desde hace bastante tiempo y es posible en la medida de que se tomen las medidas necesarias para hacerlo posible. Recordemos que las leyes las hacen los hombres y las mujeres, obviamente, y nosotros está en nuestra mano cambiarlas, modificarlas y mejorarlas. Porque es cierto, y se ve, y lo hablas con los jóvenes y también te lo admiten, que cada vez se ve menos jóvenes fumando. Pero claro, han sustituido el tabaco por el vapeo. Por lo tanto, es algo que todavía sigue siendo preocupante y no son conscientes del daño que se están haciendo a ellos mismos, ¿no? Pues sí, es muy preocupante, porque pensemos que entre los chavales de 12 y 13 años, 1 de cada 4 ya ha probado el vapeo, y cuando hablamos de los chicos y chicas entre 14 y 18 años, el 54% lo han probado. Esto significa que la industria del tabaco, que sabe que cada vez tiene más restricciones en cuanto al consumo y venta de su producto estrella, el cigarrillo, bueno, pues está apostando muy fuerte por estas nuevas formas de consumo y lo está publicitando a través de las lagunas legales que tenemos en las redes sociales. Las redes sociales donde 9 de cada 10 jóvenes tienen impactos de humo digital. La industria del tabaco sabe perfectamente que si no crea esos adictos antes de los 18 años, lo más normal es que nunca se inicien en la adicción. Y recordemos que cuando uno se inicia en el consumo de nicotina a través de estos mal llamados vapeadores, puesto que no emiten un vapor de agua, sino metales pesados y nicotina, cuando se inicia uno a la adicción de la nicotina a través de estos productos, tiene 3 veces más de posibilidades de pasarse al consumo de tabaco que una persona que no los consuma, que un joven que no los consuma. Desde la industria del tabaco, que es la misma que la del vapeo, se mandan mensajes falsos de que estos productos son menos perjudiciales. Bueno, tiene algo de verdad, hace falta muy poquito para ser menos perjudicial que el tabaco, pero siguen siendo altamente perjudiciales, especialmente en la formación y en la mente de los más jóvenes, en los cuales su cerebro todavía se está formando. Por lo cual, alerta, porque aunque parezca que el consumo ha descendido, si realmente sumamos el consumo de tabaco y nicotina en jóvenes, los consumos están aumentando. Uh-huh. Así que efectivamente necesitamos crear leyes que protejan a esta nueva generación de esa adicción a la nicotina. Porque ¿cómo evalúa usted o desde la organización el progreso de España en la lucha contra el tabaquismo en comparación, por ejemplo, con otros países europeos?
Bueno, pues España se puso a la cabeza de países europeos en la lucha contra el tabaquismo en 2005 y 2010, pero desde la última modificación legislativa en 2010 han pasado 14 años, nos estamos quedando a la cola. Por eso es tan necesario y tan urgente ese que se apruebe ese plan integral de prevención de tabaquismo que el Ministerio está queriendo aprobar, y que eso conlleve una rápida modificación legislativa de la ley actual, porque, como digo, hay demasiadas lagunas legales en nuestro ordenamiento jurídico que permiten colarse ese humo y esas estrategias maquiavélicas de la industria del tabaco. Efectivamente, desde No Fumadores hace ya tiempo que pedimos precisamente esa generación sin tabaco, esa abolición progresiva de la venta de tabaco en los nacidos a partir de 2009, igual que lo hace en Inglaterra. Sería realmente positivo que tras la modificación legislativa o en la propia modificación legislativa se plantease ya este objetivo en el corto medio plazo, porque por ahí es donde tenemos que ir. Lo que tiene que tener el sector del tabaco, tanto a nivel de agricultura, fabricación, venta y distribución, es que su fin tiene que ser la extinción. Se tienen que reciclar y transformar en otra industria que no genere tanto daño y muerte a los ciudadanos. Por lo cual, no sé, cuando la industria del tabaco reivindica puestos de trabajo, estaban hablando ahora de 4.500 puestos de trabajo se perderían, yo quisiera que todos lo pusiésemos en la balanza, en la cual del otro lado están las 60.000 personas que mueren todos los años en España a causa del tabaquismo. Uh-huh. Por lo cual, sinceramente, esas personas tienen que ser ayudadas a tener otra forma de vida, pero no se puede priorizar esos puestos de trabajo entre la salud y la vida de tantas y tantas personas. No podemos negar que es un tema complicado. De hecho, la propia OMS, la Organización Mundial de la Salud, admite que existe un conflicto fundamental e irreconciliable, dicen desde la OMS, entre los intereses de la industria tabacalera y las políticas de salud pública. En un tema como este, ponerse de acuerdo cada vez es más complicado. Así es, pero evidentemente tenemos que ponernos del lado de la mayoría y del bien común. Es decir, la industria, para que unos pocos, esas 4 multinacionales que ganan dinero con el sufrimiento y la muerte de muchos, para que ellos ganen dinero no podemos dejar morir a 8 millones de personas que mueren al año en el mundo por tabaquismo. Evidentemente, el bien común tiene que prevalecer. Y no solo la vida, es decir, para que estas empresas ganen dinero, todos perdemos dinero, porque el dinero que se emplea en la sanidad pública, en las pensiones de la gente que ya no puede trabajar por tabaquismo, en incendios, etcétera, etcétera, es algo que pagamos entre todos. No lo pagan solo los fumadores, lo pagamos entre todos. Y por el otro lado, como digo, está una industria privada, que son ellos quien gana. Entonces, tenemos que tener claro que el bien común tiene que prevalecer. Vamos a recordar que el Ministerio de Sanidad ha presentado recientemente el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo. Se encuentra bajo estudio de las comunidades autónomas. De hecho, la mayoría de los gobiernos autonómicos han acogido el documento de manera favorable. Por recordar algunas de las medidas de este plan antitabaco, por ejemplo, está la de ampliar los espacios sin humo o tratar el vapeo, como decimos, como otra forma de fumar, de manera que cumpla también la misma legislación que los cigarrillos tradicionales. A su juicio, ¿qué le parece este borrador, esta hoja de ruta? ¿Considera que es suficiente o debería llevar otras variantes que no están incluidas? Bueno, el Plan Integral de Tabaquismo es un plan muy ambicioso y muy bueno. Como todo en la vida, siempre es mejorable, obviamente. Nos gustaría que se hablase del concepto de endgame del tabaquismo, que es un concepto anglosajón que se traduce como conseguir una prevalencia de consumo inferior al 5%. Y también nos gustaría que se hablase de esa generación sin tabaco.
con la abolición progresiva de la venta de tabaco. Pero eso, evidentemente, se puede incluir posteriormente en una modificación legislativa. El plan es bueno, lo que necesitamos ahora es que se apruebe, que se traduzca en una legislación, y efectivamente la ampliación de los espacios sin humo es algo fundamental para desnormalizar el consumo de tabaco, para enseñar a esas nuevas generaciones que lo normal es no fumar, pero además para proteger a fumadores y no fumadores de ese humo de tabaco de segunda mano, y para ayudar a ese 70% de fumadores que quiere dejar de serlo. Recordemos que la mayoría de los cigarrillos que se fuman son cigarrillos sociales, y si rompemos el nudo entre tabaco y ocio, vamos a hacer incómodo el fumar en esas otras ocasiones, hacerlo menos atractivo y por tanto tener una motivación extra para dejar de fumar. Por otra parte, la equiparación legal de las nuevas formas de consumo con el tabaco tradicional también es fundamental, porque como digo, ahora mismo existen demasiados vacíos legales en nuestro ordenamiento jurídico y por ahí se cuela esos nuevos productos que también son altamente adictivos y perjudiciales, por lo cual, y además que están realmente destinados, su público objetivo es la gente más joven, están siendo puerta de inicio al consumo. No me valen las reivindicaciones de aquellos que tienen intereses comerciales en el vapeo, diciendo que sirven para dejar de fumar. Señores, si sirven para dejar de fumar, que se compren con receta médica en sitios, en las farmacias, pero no en cualquier establecimiento. Nadie entendería que se vendiese la metadona en el establecimiento de la esquina. Uh-huh. Si son para dejar de fumar, tienen que estar controladas por un médico. Al hilo de la concienciación, ¿cree que, o qué papel diría usted que juega esa concienciación pública en la lucha contra el tabaquismo en nuestro país? Bueno, evidentemente la concienciación es muy importante, pero también recordemos que las leyes sirven para concienciar. Es decir, cuando entró en vigor los espacios sin humo en la hostelería, mucha gente se dio cuenta. Una de las cosas que se decían es que la gente iba a fumar más en su casa. Y ha ocurrido lo contrario. Cada vez se fuma menos en los hogares, porque de repente existe una conciencia de que ese humo de tabaco de segunda mano es perjudicial y se intenta no exponer a los menores y a las personas que conviven con nosotros. Por lo cual, las leyes también sirven para concienciar, sirven para empoderar a los ciudadanos. Es decir, está claro que no existen suficientes policías en España para ir detrás de todos los fumadores que se saltan la norma, que no son tantos, pero sí empodera a esos otros ciudadanos que quieren que se cumplan para exigir que se cumplan. Es decir, yo en una terraza de hostelería a día de hoy, desgraciadamente, me tengo que tragar el humo de mi vecino de mesa porque no hay ninguna ley que proteja mi salud. Pero en el momento que exista una ley que diga que las terrazas son espacios sin humo, me podré levantar y decirle a ese señor, si está encendido un cigarrillo, oiga, aquí no se puede fumar, levántese y vaya a otro lugar. Pues Raquel Fernández, presidenta de la Asociación No Fumadores, muchísimas gracias por atendernos. A vosotros un saludo. La visión de Raquel Fernández es clara. España tiene el potencial de criar una generación sin fumadores, pero se necesitan medidas legislativas más firmes y, sobre todo, dice, una mayor concienciación pública para lograrlo. La lucha por un futuro libre de humo está llena de obstáculos, pero con un compromiso decidido, la utopía de ser una sociedad libre de tabaco podría estar más cerca de convertirse en una realidad. Les recordamos que pueden escuchar Plaza al Día en plazapodcast.es, también a través de todas las cabeceras de Ediciones Plaza y, por supuesto, en las principales plataformas de podcast, a las que pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios. Además, en plazaldía.es tienen a su disposición todos nuestros contenidos, a los que también se pueden suscribir. Además, recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, en Instagram, X, Facebook, TikTok, YouTube y LinkedIn.
Plaza Podcast. Historias que cuentan.